Iniciar grabación. Vamos a hablar sobre los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez, que como decíamos, es una artista que yo desconocía por completo, tiene 47 años y este libro todavía no tengo de qué año es del año 2017. No, ¿qué 2017? Estás en pedo. Publicación 2017 dice acá. En papel, estoy en la página de Anagrama, que es la editorial, si no me equivoco, o una de las editoriales que publicó este libro en el año 2017. 2009. Bueno, discutíselo Los peligros de fumar en la cama, segunda edición, Buenos Aires, EMC 2011. Ok, tal vez estoy En equivocado. 2009, Mariana López Enríquez, todos los derechos reservados. Diseño de cubierta, segunda edición, octubre de 2011. Así que sí, fue hecho en el 2009. Muy bien. Voy a empezar, si no me equivoco, con el estilo. Si querés, si me dejas. Así es. Bien. A mí la verdad que me interesó mucho la desfachatez de algunos cuentos, donde la escritora se refiere sin ningún pudor a temas que generalmente son escondidos, son tabúes, se usan algún tapujo, incluso en libros o en escritores o en personas que hablan en los medios desde un punto de vista canchero, novedoso, no tienen este nivel de soltura y de sinvergüenza, ¿no? Para referirse a algunas cosas. Entonces, esa frescura a mí me interesó mucho. Eh, yo entiendo lo coloquial, pero en lo coloquial no de algún tema en particular, de algún cuento en particular, pero me hizo ruido puntualmente cuando hablaban de negro de mierda, como que usó demasiado ese eufemismo y a mí lo suelo tomar a mal. Aún, Pará. Convengamos, vos estás hablando de la historia de las pibas que van a la top. sí, la primera, esto lo escribí en su momento cuando lo leí hace más de 3 semanas, pero supongo que va por ese lado, sí. Y también está el cuento de El Carrito. Sí, pero creo que ahí no se usaron tantos. Bueno, Sí, 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 puede no, ser, puede sí, ser. se lo dijeron. Yo Pero, de- tengo, específicamente hice una nota sobre eso. pero desde personajes más bien demonizados en ese último. Acá en este era como más las pibas que durante todo el cuento ibas construyendo que eran pibas piolas, este, son las que tenían esta Pibas terminología. piolas, no, para nada, porque eran reforras, estaban constantemente criticando y forreando a la gente. Sí, sí, te entiendo. Eran pendejas creídas, básicamente, ¿no? Eran También. pendejas, se entiende. Bueno, de nuevo, entiendo lo coloquial de ponerse en el punto de vista de una pendeja así, medio cheta, medio chiquilina, caprichosa, pero me hizo ruido nada más. Entiendo. Después me gustó que hablaba desde diferentes perspectivas que variaban según la edad del personaje. Ujú. Empezando por la de la nena esta que aparecía, ¿no? Que en el primer cuento de todos, ya no me acuerdo el nombre en realidad, pero en el cuento Flor Angelita, no me acuerdo ahora el ese, nombre, ¿ya te lo digo? sí, nada, la Angelita, a ver, No, no, ya está, ¿qué ya está. encontrás? El desentierro de la Angelita. El desentierro de Angelita, bueno, ese parecía escrito por una nena, con todos los errores, o en realidad con todas las formas, sin errores, quiero aclarar, pero con todas las maneras de hablar no estilísticas, no literarias, de una nena. Y parecían, y bueno, después lo mismo que ya dije, los que estaban desde un punto de vista adolescente también tenían cierta manera de construir las oraciones de un adolescente que después más en la adultez nos damos cuenta que no es la forma de escribir de la escritora, sino que se ponía bastante bien en los puntos de vista. Sí. Iba alternando mucho los códigos. Exactamente. Modificaba mucho su forma de escribir según quién estaba contando la historia. Bueno, en el único que vi eso medio forzado es en el último, que se llama Cuando hablamos con los muertos. Ahí lo sentí poco natural, que cada tanto te ponía re tarde, re temprano. Me pasa mucho a veces con los cuentos tuyos, que usás un poco algún personaje por ahí más, como decíamos hoy, más barrial, más que juega al fútbol, que habla mal. Y yo a vos eso te lo noto como poco, ¿será que yo conozco tu manera de hablar y me choca desde ese lado? Porque yo soy muy
de leer a alguien con el tono de su voz, incluso en WhatsApp. Pero bueno, acá lo sentí igual de forzado. Este, se nota que ella se está esforzando por usar ese lenguaje. En ese cuento y no en los demás. No te sabría decir por qué en este me pasó y no en los demás. Bien. te diría. Después, Porque, sinceramente, ¿cómo? porque intento utilizar el lenguaje que yo utilizo. Perfecto, entiendo. Pero detalle, no importa. No, no, me parece bien que te defiendas. Eh, Y ponele. por No, no último, quiero, perdón, si acá tuviéramos la categoría emociones, agregaría que yo sentía dolor a veces cuando leía, o sea, me daba una suerte de retorcijón, cuando leía sobre distintas cosas, por ejemplo, y en especial sobre la masturbación femenina, que en dos o tres cuentos la retrataba como violenta, como frenética, como y yo podía sentir, siendo que estoy completamente lejos de eso, desde lo biológico si querés, pero sentía como una especie de dolor al leer eso. Así que nada, lo poderoso que fue algunos de sus pasajes. ujú, entiendo, Destacar. entiendo. Bueno, venimos a mí. Vamos a vos. Em, a mí me resultó, digamos, bastante interesante el estilo. Me parece que hay ciertas trazas que se pueden hacer de cuento a cuento. Particularmente, como vos decías, este tema de hay una línea digamos, que se abre en cuanto a lo que es la sexualidad. Y también, obviamente, lo que es el shock, ¿no? Perdón. Hay varias historias que tienen un estilo, un tinte a algo que te, como que pretende ser choqueante o que es choqueante realmente, no por temáticas de las que habla. O sea, es una historia, es un libro que incluye eh, cosas como, por ejemplo, la trata de personas, pedofilia y demás. Eh, entonces son temas difíciles y son temas chocantes, pero tampoco es, digamos, necesariamente lo hace simplemente por estar ahí, sino como que lo van mencionando, como ciertas realidades que se van entrelazando en todos estos personajes y hay veces que están mejor utilizadas que otras. Em, pero que mínimo a mí me resultan interesantes. Lo que sí llegué a sentir es que hay veces que esta temática sobrenatural de los cuentos termina siendo más una muletilla, termina siendo algo que no es productivo para las historias en sí. Es como que de repente se insertan elementos que no van a parar a ningún lado, que simplemente están ahí y como que son más un... Mira qué anecdótico esto que está pasando, ¿no? Y como que no se siente que se terminen entrelazando del todo con los personajes. En algunos cuentos me parece que le salen mucho mejor y en otros sencillamente me parece que directamente no funciona. Eh, y también hay un estilo, así que digo, puedo reconocer en algunos momentos que como que se siente forzado, como que se siente que está ahí eh, justamente intentando establecer un estilo particular de cosas y demás, ¿no? Y bueno, no, poco complicado diría por ahí terminar de definirlo, sencillamente no, bueno, me parece que no siempre funciona, pero definitivamente es interesante, o sea, lo que sí también me pasa es, por ejemplo, viste algo que mencionábamos con Cortázar, es que mínimo había algo que era con mucha soltura, que se iba logrando mucho en cómo se iban desarrollando las escenas y demás, y cómo iba construyendo los ambientes de Cortázar, y en este caso muchas veces o no muchas veces, pero en varios cuentos era como que de repente se iban sucediendo las cosas, se iba tirando una cosa tras de otras, intentando establecer un ritmo o un ambiente en los cuentos, y se quedaba corto también. Entonces, disfruté la temática, disfruté ciertas escenas, ¿no? Cosas como se iban desarrollando, algunos cuentos más que otros, pero me parece que el estilo a veces terminaba siendo inconsistente, ¿no? Y, y de hecho, la mayoría de los cuentos tienen un tinte sobrenatural y varios de ellos me parece que se quedaron ahí, a corto, no llegó y el estilo es como que no acompañó, como de repente interrumpía lo sobrenatural eh, y no ayudaba para nada a los cuentos. Eso, pasó a vos, con flexibilidad, que bueno, yo ya hablé un poco, se me escapó ahí. Sí, sí, sí. Igual me gustaría primero coincidir con esto que decías vos, que yo noté lo mismo, pero que a mí particularmente,
igual no sé si es puntualmente aplicable a este libro ni una respuesta directa a lo que vos acabas de decir, ojo, pero a mí me gusta cuando hay algo sobrenatural, pero no se detiene el mundo porque pasó un fantasma, sino que pasó un fantasma y te sigo contando algo. Esa especie de realismo mágico, por decirlo de alguna manera, a mí me gusta mucho. Pasan cosas sobrenaturales, pero no reaccionamos todo el día ante eso, sino que nos adaptamos y el núcleo de lo que yo te estoy contando pasa por otro lado, aún existiendo cosas sobrenaturales. Eso a mí generalmente me gusta leerlo y me gustaría poder escribirlo, así que no me parece un problema. En Entiendo. cuanto a la legibilidad, me molestó la manera de iniciar todos los cuentos, o creo que la gran mayoría para no cerrarme, refiriéndose con algún misterio, si querés, a algún personaje que poco después iba a revelar, que ni siquiera capaz que ni siquiera era el personaje principal. No es nada grave ni nada que me haya arruinado todo, pero por ejemplo los primeros dos o tres párrafos de cada cuento son descripciones lejanas de algo que todavía no aclaró, ¿no? Ujú. Entonces estás un rato sin entender nada. Y todo lo que vas leyendo no sabes si guardártelo en la memoria, si soltarlo porque no va a tener nada que ver con lo que viene, porque no sabes. Por ejemplo, empieza la noche en que lo conocí, tal y tal cosa, tal y tal cosa, tal y tal. Media hora hablando de la noche en que lo. Y nunca dijiste a quién conociste. Ujú. Entonces, la noche que lo conocí, él ya fumaba de noche. Y me empezaba a tirar dos. ¿Y quién es? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué me importa que lo conociste o no? Entonces, después sí termina aclarando qué onda y capaz que queda en la nada porque no terminaba ni siquiera siendo el personaje principal del cuento. Entiendo. Pero te tenía confundido un rato largo y me parece al pedo. Después, comas largas que hacían perder el hilo, algo que yo tengo, así que como me molesta en mí, lo noté acá, vos me lo haces Ujú. notar mucho. Nada insoportable de nuevo, pero sí sostenido en todo momento, en todos los cuentos. A veces dos en el mismo párrafo, ponele, o una coma dentro de la otra. Entonces ese irse por las ramas te vas perdiendo detalles, te vas perdiendo el ritmo incluso, así que eso puede haberme resultado un poquito más molesto. Y después tengo que el que más me gustó fue el último incluso, donde mencionaba justamente a los redondos, que también lo hablábamos con Cortázar, perdón, con Sabina, sí, con Sabina, volviendo a esto de mencionar cosas que son cercanas a nosotros. Ella muchas veces habló de los redondos, habló de los Rolling Stones, habló de celulares y de redes sociales, entonces desde ese lado me generó una cercanía que yo por lo menos con lo que leo, que por lo mismo que decía hoy, lo que yo leo suele ser algo muy clásico e incluso escrito en 1 o 2 siglos antes del momento en que estamos yo leyéndolo. Entonces, Ujú. encontrarme con un cuento que nombra a los redondos, que es la música que yo escucho, es como un ¡fua! Conecto con esto. Y bueno, eso me pareció muy gustoso. Mira, Pasemos al desarrollo, pues. pero yo no hablé de elegibilidad. Vos no hablaste de legibilidad ni vas a hablar. Pasemos al desarrollo. Conchito más. Legibilidad. Eh, bueno, creo que, o sea, a mí lo que me pasó principalmente es que había situaciones que me parecía, justamente como digo, había una falta de construcción en escena que hacía como que se pierdan los detalles o exactamente la identificación de los personajes, e inclusive algunos momentos en este cuento de... me acuerdo que había un cuento, ahora no sé si es el de los nenes perdidos, em, pero hay un cuento en el que viene hablando de algo, te viene describiendo, habla de una persona de repente y en el medio de eso, inmediatamente aparece como una nota periodística o haciendo referencia a algo que dijo alguien en la televisión o lo que sea. Y parece recontra colgado, no entendés de dónde viene, que es el personaje que está escuchando eso o lo vio o demás, pero no tenemos ningún tipo de impresión de dónde surge esa cosa. Entonces, no sabemos definir por qué está ahí Ujú. ese elemento. Entonces hay momentos en los que me parece que se pierde un poco justamente la capacidad de identificar a los personajes o las situaciones que están transcurriendo y que me parece una pena porque, si bien de nuevo, el estilo no me parece el más elegante de todos, ni tampoco, o sea, no, claramente qué sé yo, de nuevo, me- puede ser una comparación injusta o no, no, porque tampoco es que esta persona debería ser Cortázar,
pero hablando, digamos, en la facilidad de establecer los lugares y las personas y sus características, entonces me parece que ahí es como que se perdía un poco justamente esa capacidad de establecer la escena, me parece que faltó un poquito en los cuentos. Si bien la mayoría me parece que estaban muy bien, o sea que estaba, ¿no? Por algunos otros momentos había como eh, que cierta necesidad de cierto estilo, de establecer ciertas cosas, como te dije, por ahí lo sobrenatural no siempre ayudaba a los cuentos, muchas veces cuando se intentaba establecer era como que de repente venían, aparecían de la nada en el cuento, sin necesariamente seguir el ritmo del cuento, y eso es lo que a mí me genera este problema en la legibilidad. Entonces ahí eh, tengo sentimientos encontrados con varios de los cuentos, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante eso. Así que seguimos con vos. Desarrollo. Desarrollo, bien. Arranco con desarrollo. A mí me parece que a lo largo del libro perdió sorpresa. Los primeros dos o tres cuentos a mí me volaron la cabeza. Pensaba, ¡fua! ¡Qué locura! ¿Con qué saldrá ahora? ¿No? Y con el correr del libro esa sorpresa se fue aplacando porque todos los cuentos fueron del mismo nivel especial y en general muy alto, ojo. Pero justamente por eso me parece que perdió sorpresa. Porque yo sabía más o menos para dónde iba a encarar porque sabía para dónde había encarado las veces anteriores y no me decepcionaba. Encaraba como ese jugador de fútbol que hace siempre la misma porque sabe que le sale. Y a la tercera o cuarta vez que le salió, el defensor lo marcó para ese lado. Y ya está. Y me parece que ella siguió explotando este talento que tiene, porque para escribir este tipo de historias tiene talento evidentemente, pero me parece que de nuevo perdió ese poder de sorprenderme que me había generado al principio que me gustó tanto. Y tengo que generalmente me gustaron los personajes o las historias que tenían personajes que no suelen ser retratados, o al menos no siendo protagonistas, con una falta de prejuicios que, que a mí me pareció piola, me pareció piola. Personajes generalmente marginados acá llevaban la voz campante y se desenvolvían con cierta credibilidad o fidelidad, si querés. Tampoco me pareció nada, no me pareció que hayan hecho cosas extraordinarias. Ujú. Este, yo como decíamos hoy no tengo cuento por cuento, no sé si vos sí, pero más o menos me los acuerdo, así que puedo verter alguna especie de conclusión si querés. Y sí me parece que cayeron en esto que caí yo cuando hicimos el reto de las enfermedades mentales, de referirse siempre a lo extremo, que es lo más vistoso si querés. Entonces, cuando aparecían enfermedades mentales eran mujeres que, que veían cosas, entonces se masturbaban a lo loco y se hacían daño y en realidad pensaban que el que les hacía daño era un ente y quizás no retrataba lo que haces vos, que son enfermedades mentales, pero las más comunes y las más dañinas para las personas que las sufre en su día a día. eh, O, o digamos, una identificación un poquito más Cercana. realista, ¿no? O sea, más a la experiencia real que pueden Exacto. sufrir. Claro, O sea, claro. constantemente con esto que vos decís, yo constantemente estaba viendo ejemplos o características de lo que es la ansiedad social, la ansiedad ante la de exponerse al mundo exterior y demás. O sea, eh, lo que pasa mucho, ¿no? Y que muchas veces es alimentado por tus contactos sociales, ¿no? Que va surgiendo de maneras que son terribles y que a veces no está tan bueno volcarlo en un elemento sobrenatural, porque decís, bueno, esta persona está poseída, por eso se comporta así. Bueno, ok, este, no sé, como que se pierden cosas, creo yo. Sí, sí, sí. Con eso cierro mi desarrollo. Bueno, si bien a mí no me sucedió esto que vos decís de sorprenderme y demás, claramente sí, hay uno puede ir surgiendo y diciendo, existen tales, qué sé yo, ponele tales ideas o demás, o lo que sea en los cuentos, ¿no? Ciertos temas que se van desarrollando, la masturbación femenina es un punto que es bastante rabioso, una exploración de la sexualidad
más violento, pero también, sí, como decís, un punto que se suele escapar, este, y que está bueno no haber encontrado. Eh, Me parece que inclusive hacen mención de varias cosas que no suelen estar, como por ejemplo violaciones, sí, estos problemas de ansiedad, ¿no? Eh, de consecuencias, la trata de personas, un montón de cosas que son bastante jodidas, ¿no? Y también todo integrándolo con cierto aire a experiencias, ¿no? A cierto folclore que puede o no haber, cierta cotidianeidad en estas cosas, en estas situaciones. Este, y que está bueno haber visto y haber encontrado. Sí, o sea, es eso, ¿no? Vos vas avanzando por la historia y aparecen eh, cosas que son esperables, pero también porque es, digamos, ese ritmo, ese shock que está buscando la escritora, ese shock al que está llegando, esas cosas de las que está hablando. Y para mí no, ponele que nunca hubo sorpresa, no, digamos, visto desde este punto de vista. O sea, simplemente lo que se fue estableciendo claramente esta línea conductora en el que la mezcla entre el shock y la cotidianeidad. Vemos cosas que son jodidas, pero lo vemos desde un punto de vista de todos los días o de estas personas que están acostumbradas a estas situaciones, ¿no? Como que viven más en el borde de lo absurdo y lo bizarro y están buscando esa bizarrez, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando te acostumbras a lo más oscuro de la humanidad? Diría yo. Y eso es lo que encontré muchas veces en el desarrollo de estas historias. Algunas se vuelven predecibles, otras disfruté el desarrollo, ¿no? Cómo van a parar en ciertas cosas, y porque me parece interesante, y hay otras que simplemente, como te digo, podrían haber sido interesantes, pero por ahí los elementos sobrenaturales terminaron perdiendo en todo esto. Em, Me parece que la mayoría de las historias mínimo tienen un elemento interesante, ¿no? Ya sea de las situaciones que plantean o los personajes, pero lamentablemente después no siempre llegas a un buen fin. Entonces, para mí es ambivalente el libro en esta situación. Mínimo hay planteos interesantes y el desarrollo a veces se queda. Voy a vos. Con conclusión, Sí, eh, es- sí, decime. no, dicho esto, nada, después te digo. Este, mi conclusión es pequeña. Yo realmente disfruté esto. eh, la pasé muy bien leyéndolo. Me parece que fue descubrir algo nuevo. No voy a leer otros libros de esta escritora, pero sí me interesa esto de esto que tenemos que tenés vos en realidad, pero bueno, yo soy parte de este proyecto, de explorar lo que no conocemos. Así Ujú. que nada, la pasé bien y estoy contento de haberlo leído y me gusta el camino que eligió recorrer con todas las críticas que le podemos hacer. Yo le voy a dar al libro, perdón, un 7 cerrado, 7. Ok. Ahora te voy a dar mi conclusión y después me gustaría que hablemos un poquito de lo que más nos gustó, Bien, porque eso bien. siento. eh, Mi conclusión, como ya lo venía diciendo en el desarrollo, ¿no? Hay historias que se pierden en el objetivo, que simplemente están ahí por elementos de shock. Déjame porque tengo un par de notas y me gustaría leer algo. Em, por ejemplo, La Virgen de la Tosquera. Te voy a leer lo que yo escribí. El cuento no explica demasiado, simplemente va y viene dentro de esta situación un poco superficial, este odio por una persona particular. En su mayoría se trata de desarrollar y justificar este odio que sienten estas personas por alguien más, por la pareja, y después de repente el elemento místico que viene a desarrollar todo, finalizando en un crimen. Tal vez con un aire similar al anterior, hablando del desentierro del angelito, ¿no? Que Ujú. finalmente termina en la aparición de un bebé muerto, el fantasma de un bebé muerto o el espectro de un fantasma. Y no hay una resolución definitiva, sino más bien algo inesperado que acorta la historia. Y esto es el peor momento, ¿no? Para mí del libro cuando venís con algo, venís con un desarrollo, planteaste los personajes y de repente tenés una solución y una explicación que es, pasa algo sobrenatural que nos cierra la historia. No sabemos qué significa para los personajes, no sabemos dónde viene, no sabemos realmente qué significa más que pasa esto. Y no es que vos tenés que explicar todo lo mágico que pasa en tus historias, pero a lo que voy es que eso místico que pasa en esta historia pasa de repente hacia el final, Sí, ¿no? Deus ex machina se llama eso. Sí, 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 sí.
Eh, y se siente bastante extraño porque nunca antes tuvimos indicio de esta, de esta aparición tan extraña en el cuento. Y así son los peores. Otra cosa que me gusta muy poco es, por ejemplo, lo mismo pasa en el carrito, ¿no? O en ciertas situaciones en las que se habla, por ejemplo, de enfermedades mentales, ansiedad y demás, como lo dije, no, esquizofrenia inclusive, porque vos es gente que te habla y te obliga a hacer cosas, eh, y demás. Y, y me parece que lo vuelca demasiado en lo sobrenatural o en explicar las cosas son así o asá y demás, y que ahí me parece que se pierden un montón de oportunidades. Eh, Porque, digamos, después todo recae, por ejemplo, en el cuento del carrito, que es sobre una persona, básicamente te voy a utilizar un término que se utiliza para hablarlo en cuanto a lo que es por ahí más el cine, y inclusive mal utilizado, el llamado personaje místico, o en el caso de muchas veces aparece en el cine el negro místico, que es básicamente un negro que por toda su sabiduría y extrañeza puede hacer cosas inesperadas. Tiene magia solamente por ser distinto. Y en esto estamos hablando de un linchera que hablen algo y por ahí hacen una alusión, creo, eh, a idiomas extraños y demás, y les tira, ¿no? Una maldición a todo un barrio. Y, y que no se explica muy bien, o por qué viene, o por qué este linchera tiene esta magia y demás. Se utiliza nada más es el elemento extraño en la vida de todas estas personas, ¿no? Pero también a mí me parece que con bastante pesimismo agarra y dice, bueno, todo se va a la mierda, ¿no? Todo termina para mal en la historia y demás y bla, bla, bla. Y no hay un entendimiento de por qué pasa esto. No es que haga falta de nuevo, pero se siente como bastante vacía la historia. Porque en algo que, digamos, la gente antes se llevaba bastante bien, ¿no? Ahora de repente todo sale mal. Está bien, ellos tenían un montón de prejuicios. O sea, por ejemplo, nadie se detiene a intentar ayudar a esta persona, permiten que alguien simplemente le saque todas sus posesiones, ¿no? Un montón de violencia. Es una situación re jodida y no hay nadie que salta en el barrio. Entonces hay un montón de cosas que se podrían haber explorado ahí, pero no suceden. Y que encima me hizo acordar una historia que ya me hacía parecer, por ejemplo, una historia que se llama Adelgazando, Teen, de, de Stephen King, que básicamente choca choca un gitano y no me acuerdo si era la pareja de él o demás, lo maldice al chabón que estaba manejando el auto, ¿no? Como en este aire, de repente estas personas místicas que uno no se espera, que uno no espera nada, porque son unos viejos sucios que andan por ahí, y de repente te tiran una maldición y te cabe. Y esa historia no me parece que tenga un buen desarrollo, además. E inclusive termina con esto que decís negro de mierda, que digamos, el personaje más bondadoso en la historia le termina diciendo al chabón que negro de mierda. Y entonces siento esto, en las mejores historias tiene cosas excelentes. ¿Cuáles son para mí las mejores historias? Después lo voy a mencionar, pero tienen cosas que bordan en la poesía. Y hay una en particular que es altamente poética, no tiene, e inclusive no tiene explicaciones, simplemente las cosas pasan y demás, pero no es algo más místico, pero sino es más la extrañeza de la situación y lo explora con algo que es poético. Entonces, me parece que el libro está, como muchas veces la muletilla de lo sobrenatural, lo tira abajo, le quita de explorar situaciones que eran re interesantes o con desarrollos, ¿no? Con personajes que uno podía tomar algo, ¿no? Porque también son puntos de vista bastante diferentes. Si bien tienen cosas que se van repitiendo, hay mucho de esto que te decía de la ansiedad y demás y bla, bla, bla. También hay mucha exploración de tabúes y de cosas extrañas o de cosas de las que no se suele hablar y también no desde una autora eh, mujer con esta exploración de la masturbación femenina o estas, estas presiones que hay sobre las personas o también lo que es, ¿no? Uno de sus personajes sufre una violación o bueno, ya la había sufrido para el momento de la historia, Ujú. y cosas por el estilo. Em, y bueno, hay mucho potencial en los cuentos, pero también no siempre llevan a cabo, lo cual me parece una lástima. Y mi puntaje iba a ser un 7. Igual que el mío. Pensé que había sido un 7,5. Dale, perfecto. Bueno. Eh, ¿Lo que más te haya gustado del libro? Y mira, quizás sea porque te acabo de ver lo que estás dibujando, pero tengo un buen recuerdo de este cuento de los niños. Esperaba otro final, no te lo voy a negar.
esperaba que todo, que todo se termine desarrollando de alguna manera, ¿no? Pero me parece que fue un buen cuento. Y de nuevo, lo que más me gustó, si se puede decir así, es esto de los primeros tres o cuatro cuentos en los que yo me estaba metiendo en un libro y sentía que todo puede llegar a pasar, ¿no? Estaba agarrado de la silla diciendo, a ver, ¿con qué va a salir ahora? Entonces, eso es raro que lo provoque un libro y una sensación de que estaba viendo que estaba empezando un muy buen libro, una sensación de optimismo, si querés. Ujú. Estoy descubriendo algo interesante, así que me quedo con esa sensación inicial. Que después, como decís vos, sí, y de nuevo, me gusta escucharte hablar porque volás bastante cuando te dejas volar. Este, y creo que coincido en que no se terminó de, de desarrollar como merecía el inicio que se termine de desarrollar. Pero bueno, el inicio valió la pena. ¿Y lo que menos te gustó? Bueno, sí, esto que decís vos también, de que abre temas que son bastante sensibles y no los termina de desarrollar de una manera sensible, justamente, sino que justamente simplemente apareció. Y quizás la mirada, con todo lo que ella respeta esto de, de dónde pone el ojo, dónde pone el protagonista, se vio bastante recurrente que el protagonista lo miraba en ciertas posiciones de privilegio ante lo que estaba sucediendo. O sea, yo soy un trabajador social, veo la pobreza desde afuera. Ujú. Yo vivo en la única casa que se mantiene económicamente bien del barrio. Veo la pobreza desde afuera. Entonces, como que se volvió una recurrencia esto de que ella siempre es los ojos de los que miran a su alrededor desde arriba. Entonces, eso si querés, en algún punto pudo haberse puesto en otro lado, pudo haber mirado desde abajo, pudo haber sido un poco más vulnerable en carne propia. Pongo ahí Entiendo. mi voto negativo. ¿Lo Dale, tuyo? ok. Em, lo que menos me gustó, definitivamente, que viste que esto que ya estaba mencionando y demás, este problema con lo sobrenatural que venía a ser una muletilla para las historias. Pero en algunos temas, como por ejemplo esto que termina en este personaje diciendo, negro de mierda, bla, 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 ¿no? Que se vuelve innecesario. Es como un cuento que me resulta, es como un argumento, ¿no? De que toda la humanidad siempre está perdida, ¿no? Que no hay ningún tipo de optimismo, todo es lo peor que puede ser. Y que me parece que es un planteo como que se vuelve innecesario en el desarrollo de la historia. Vos ya tenés en ese cuento, por ejemplo, todos los vecinos se está yendo toda la mierda, no hay proposiciones, está bien, hay un elemento sobrenatural que es una maldición con la que no pueden pelear, pero también me hubiese gustado, por ejemplo, que la familia no cayese en eso, ¿no? Si bien que podían ser, por ejemplo, sentirse desesperanzados ante la situación, que claramente lo estaban y demás, pero no caer en lo mismo que los demás, ¿no? Para mostrar otra escena, ¿no? Mostrar otra idea, o inclusive, qué sé yo, mostrar, digamos, los peligros, por ejemplo, de ser optimista en una situación tan jodida como, por ejemplo, sufrir pérdidas, Ujú. si me explico. Y, y eso me pareció una pena. No entiendo por qué recaer en tanta negatividad. Asimismo, em, por ejemplo, la historia en la que están contactando con fantasmas y todas las chicas Sí, sí. tienen conocidos que son desaparecidos de alguna u otra Esa manera. me Los resultó conocen. interesante, sí. Me gusta la historia, pero por ejemplo, al final todo esto de la desaparición y demás no pincha ni corta. Ujú. No es relevante para el final de la historia, que es simplemente una nena, nada más porque no tenía. Bueno, está bien. Es importante en el aspecto de que ella no conocía ningún desaparecido dentro, digamos, sus allegados, y, y por eso le quieren hacer mal los espíritus. Y fue como, Claro, bueno, claro. la mayoría de la gente no tiene conocidos desaparecidos, porque, digamos, estamos hablando de una cantidad limitada de gente, estábamos hablando de una época en la que está bien, están más o menos ambientados cercanos las desapariciones, ¿no? Por cómo hablaban, porque algunas de las nenas lo habían visto en primera instancia, ¿no? Sí, Entonces pero... estamos hablando de aquella época. No lo aclara exactamente el libro, pero por contexto te das cuenta. Ujú. Entonces puedo entender que una tendencia a que hayan conocido gente, pero aún así es relativamente poca la gente a la que le pasó esto, dentro de lo que es la población mayor, Sí, sí, ¿no? absolutamente lo es. Sí. Entonces,
hay como una coincidencia que todas conocen y y los espíritus quieren castigar a alguien simplemente porque no sufrió esta pérdida. Y me es recontra extraño. O sea, ¿cuál es la lógica del cuento? Además, ¿o qué significa? Vamos Me, a, vamos a lastimarla nada más porque no fue lastimada todavía. me Y permito ponerme en el defensor, en el abogado del diablo, pero me ujú. parece que a lo que iba es, está bien, estas tres chicas quieren contactarse con un ser querido que les fue arrancado y esta cuarta chica está acá por curiosa, porque quiere ver qué onda, por morbo. Entonces, Pero estas antes, tres... pero antes no querían eso. Ujú, sí, entiendo. Al principio todas estaban ahí por curiosidad, por morbo. Ujú, sí, sí, entiendo. Este, y ahora, contame, ¿vos ya habías dicho lo que más te había gustado? No me Sí, acuerdo si te... sí lo dije. Ok. Y ¿Me recordás así lo vuelvo a tener en cuenta? Porque eh, si este inicio del cuento puede ser esto que te lleva a decir, che, qué libro interesante voy a descubrir ahora. Eso fue, digamos que... eso fue, sí, exactamente eso. Ok. Eso fue lo primero que Eh, pasó. yo lo que te decía no es la poesía que se puede encontrar en ciertos elementos. Uno de los cuentos que más me gustó es, que es casi un poema para mí, Los peligros de fumar en la cama, porque es como todo constantemente se trata de emociones y sensaciones sin ningún tema, digamos, particularmente sobrenatural y simplemente con esto que es algo tan extraño. A mí me encanta en las narraciones de cualquier tipo, de cualquier índole, inclusive una narración poética, encontrar un punto de vista del que yo no pertenezco, que me logre Absolutamente. transgredir mis propios límites y llevarme a un punto de vista que yo desconozco. Y me encantó leer, o sea, yo Eh, no me parece no me parece muy copado andar fumando realmente porque ya he visto tantas personas con tantos problemas y demás. Y si bien yo alguna vez lo he hecho, no me parece que es lo mejor del mundo, ¿no? Ujú. Tampoco voy a andar censurando a gente que lo quiere hacer y demás, pero digamos, me logré conectar con un personaje que tenía algo que era bastante extraño y que era casi eh, sadista para consigo mismo y me resultó excelente el libro por todas las escenas que me generó, el libro, ese cuento, ¿no? Por todo lo que me generó. Y asimismo también el de la chica que tenía el fetiche con los latidos y las enfermedades cardíacas, me Sí, sí, pareció sí. increíble. ¿Por Sí. qué? Porque desarrolló algo que yo jamás me hubiese imaginado así, Y de despojada una de manera todo tipo sencilla. de prejuicios. Lo hizo Sí, sí, sí. completamente abierta. Eso sí, Y, fue muy disfrutable. inclusive el mismo personaje, ¿no? Diciendo, acá estoy transgrediendo algo que es peligroso, y lo Ujú, hace igual. ujú. Después pierde esas cadenas, ¿no? De la moral y demás. Y me pareció excelente. Esos son los puntos en los que a mí el libro me parece fantástico. Pero no lo mantiene como promedio, ¿no? Después en otros Exacto. momentos va cayendo, Sí. lamentablemente. También hay algo que me parece que hay muchos personajes, hay varias veces en el libro que se empiezan a repetir los nombres, ¿no? Aparecen algunas pibitas, amigas y esto y aquello. Ah, mira, no, no me di Y cuenta. vuelvo a utilizar los mismos nombres e inclusive hay mucha mención de esto que te decía yo, de la ansiedad ante cualquier tipo de experiencia social y demás. Y Sí, muchas veces sentí como que en realidad no eran distintos personajes, sino claro. que poner era el mismo personaje, pero era otra historia, le cambiaba el contexto. Ujú. No, era como una dimensión alternativa, Sí. por así Sí, decirlo. era su catarsis desde distintos puntos de vertientes. Claro, sí, sí, sí. Otros tal vez, que hubiese pasado, sí, ¿no? Exacto. Sí, puede ser. Que también me resulta interesante porque eso no lo sentí como una muletilla, ¿no? Mira. Sino más bien una manera de contar sus propias historias, ¿no? Como vos decís, la catarsis de llevar a despojarte de ciertos temas o explorarlos, tantearlos de una manera que uno por ahí los puede dominar. No sé si es así como se sintió la autora, pero si No, yo no, vi algo ahí, me parece que había una línea general en cómo se iban desarrollando los personajes. entiendo. Sí, sí. Y bueno, No lo noté en su momento, pero ahora que lo decís, sí, es cierto que habían recurrencias. Me encantó la cara del de adelante, de los nenes que está dibujando. me alegro, gracias. Bueno, este. Han sido los peligros de ¿Algo más? Dama. No, por mi parte, Bueno, estamos. yo como sí soy un buen eh, columnista de este hermoso canal que tenemos, te voy a decir que nuestro próximo libro es La Utopía de Tomás Moró.
Ok, perfecto. Creo que lo tengo en PDF, así que no creo que tengas problemas en encontrarlo. Cosas que no tenés que decir en voz alta. Cosas que no dije en ningún momento. No hay prueba de que lo dije. Excepto esta transmisión. Que será borrada convenientemente. Exacto. Repito, Perfecto. próximo libro Sí, que vamos a comprar en la tienda correspondiente es Utopía de Tomás Moro. perfecto. Buenísimo. Bueno, sé que cierro Finalmente hemos esta terminado. grabación. Lo hemos logrado. Saludos Y a todos los acá que se hayan termina. escuchado. Tal cual. Muchas gracias, gente.